¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera semana de este curso de aspectos prácticos. Un gusto volverles a saludar por este medio. Aún no termino de revisar trabajos de la semana pasada, estoy en ello, denme oportunidad. Yo espero a más tardar mañana martes tener la evaluación de todos los equipos y hacer llegar calificaciones y retroalimentación, que eso es muy importante. Vamos a revisar las actividades para esta semana, si les parece bien. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y bueno, ¿qué hay para esta semana, muchachos? En esta semana vamos a módulo 3. Toca hablar de la importación de productos. Si recuerdan el proyecto que ustedes están desarrollando, una de las premisas que nosotros manejamos en la primera semana estaba basado en que el e-commerce que van a desarrollar, la estrategia de e-commerce que van a desarrollar, tiene que ver con el suministro de productos importados, ¿no? Entonces, basado en que su cadena de proveeduría es extranjera, está fuera del país, pues vamos a tener que ver algunas implicaciones importantes en la importación de estos productos. Evidentemente que hay una leve introducción que habla sobre la importancia que hay al comprar productos en cualquier parte del mundo, ¿no? El que hay algunas premisas son importantes revisar para la incorporación de esos productos al territorio nacional. El retraso de importaciones, pongo un ejemplo ahora, ¿no? Si tuviéramos nosotros una cadena de suministro, ¿no? Que estuviera incrustada en Medio Oriente, sabiendo que hay un conflicto bélico actualmente entre Israel y la nación de Irán, pues probablemente o posiblemente, más bien, pues vamos a tener afectaciones no solo en los tiempos de entrega, sino evidentemente en los recursos escasos, ¿no? Si nuestra cadena de proveeduría estuviera en esa zona, tuviera que transitar por esa zona. Hay como dato importante, por Irán pasa el 20% del gas licuado, ¿no? Entonces estamos hablando que es un cuarto de todo el gas que se utiliza en el mundo. Entonces esto evidentemente va a tener implicaciones para la cadena de suministro. Entonces, basado en ello, ¿no? En las cosas que son de alguna manera incontrolables ocasionalmente, pues hay cosas que hay que estar mapeando con el tema de la importación, ¿no? Más allá de los aranceles, etcétera, etcétera. Más abajo en esta zona viene el video de la maestra Gina, eh, que nos habla precisamente bueno, a veces son 36 segundos, una cosa así muy acotada, sobre el objetivo general de esta semana, ¿no? Que es lo que estamos refiriendo. Y aquí vienen pues los objetivos del aprendizaje, ¿no? Que sí, lo que nos interesa en esta ocasión es que ustedes logren identificar cuáles son los requisitos para realizar una importación de mercancías, ¿no? Y para ello vamos a tener dos recursos elementales aquí en las lecturas. Vamos a tener dos lecturas. Una lectura que habla sobre las obligaciones de los importadores. Cuando hablamos de las obligaciones de los importadores, hay que tener algo en el mapa. Lo voy a decir de manera basada en la experiencia que yo tengo en el área de comercio. El sistema de administración tributaria, ¿no? O más bien Hacienda, a través del sistema de administración tributaria, tiene más control sobre las importaciones que sobre las exportaciones. ¿Por qué? O hay mayores complejidades en una operación de importación. ¿Por qué? Porque incide directamente en el mercado nacional, ¿no? Podemos tener productos que de alguna manera estén sujetos a restricciones o regulaciones no arancelarias o productos que estén controlados en el mercado interno, ¿no? Dependiendo si nuestro mercado tiene ciertos sectores protegidos. Pongo un ejemplo, traer calzado en nuestro país está muy controlado por parte de la Secretaría de Economía, derivado de que nosotros en México tenemos un sector industrial muy fuerte dedicado al calzado en la zona de Guanajuato, particularmente en León, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, chicos? La intención es que en el caso de las importaciones, pues hay un control más riguroso de la operación como tal. Entonces, lo primero que vamos a revisar es un documento que se llama Obligaciones de los Importadores. Si ustedes saben el documento, se van a encontrar, en un segundo aquí
ver qué me aparece aquí. Nos aparece este documento donde, mentira, es este primero, donde viene toda la información de las obligaciones que hay para importar. No me voy a detener ahorita en el documento, porque lo voy a explicar como normalmente lo hago con estos esquemas de diagramas, parte de la información que viene. Lo importante que quiero referir es que aquí viene técnicamente toda la información, desde cómo dar de alta un importador, cuáles son los requisitos básicos para los de alta, la documentación que hay que pagar por parte de un importador para las altas, ¿no? Todo lo que el espectro aduanero necesita, ¿no? Para que un importador desde alta una empresa legalmente constituida y pueda operar a raíz de ello, ¿no? Lo primero que hay que decir es, ahorita que lo acabamos de mencionar, es, pues para poder importar que sea una empresa legalmente constituida. ¿Debido de qué? Que es tener nuestra alta en Hacienda, porque recordemos, ¿no? Que nosotros como importados estamos sujetos al pago de aranceles. ¿Qué es un arancel? Pues un impuesto al comercio internacional, ¿vale? Y el segundo documento que viene ahí habla sobre los regímenes aduaneros. Eh, Ahí quiero hacer un paréntesis importante sobre el tema de regímenes. Lo que quiero separar, sobre todo, es la gente que se dedica, ojo, la gente que se dedica a los negocios internacionales que está estudiando la carrera, y lo digo de verdad con muchísimo respeto, sí o sí tiene que dominar los regímenes aduaneros. Entiendo que hay gente que viene del área financiera, que viene de otras áreas, que lo está tomando esto como un minor. Está excelente, tal vez para ustedes, muchachos. Es importante que los conozcan, que los ubiquen, pero tal vez no de facto que los manejen a rajatabla. La gente de negocios internacionales sí, porque me ha tocado y como experiencia también, experiencia docente me ha tocado ver chicos que están por egresar y de repente no tienen claro que hay más operaciones más allá de una importación o exportación. Tal vez vamos a platicar. Y muchas de esas operaciones, sobre todo hablando del e-commerce, están más orientados a poder traer mercancías con mayores facilidades que una importación definitiva, por ejemplo. Entonces, ahorita vamos a platicar de la gente que estudia negocios, de verdad, muchachos, sí o sí es fundamental, créanmelo, fundamental para su formación profesional que conozcan qué es un régimen, cuál es el amparo que tienen los regímenes, cuáles son los mecanismos que tienen los regímenes, cuáles pagan impuestos, cuáles no pagan impuestos, cómo acceder a los regímenes, evidentemente, ¿no? Porque para acceder a algún tipo de régimen, pues tenemos que tener ciertos mecanismos como el control de inventarios automatizado que nos pide la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Entonces, es súper importante la revisión de este documento para todos, sí, pero hago hincapié que la gente de comercio o la gente de negocios tiene que tener un grado importante del manejo de los regímenes aduaneros. Bueno, y con ello me sigo al contenido de la clase. Tenemos estos dos documentos y posterior a ello vienen dos videos. Eh, el video de NSC es una consultora muy importante en el país. Particularmente habla sobre las obligaciones que tienen los importadores. Aquí vamos a hablar sobre los documentos, ¿no? Que es necesario tener el alta en Hacienda, manejar una fiel, ¿no? El tema de las operaciones de importación, generar una factura, hacer la captura de la factura comercial legalmente constituida en la ventanilla única de comercio exterior, la famosa BUSEM. Hay que reflejar las operaciones de la factura en el famoso COBE, ahorita vamos a platicar un poquillo de ello. Y bueno, el encargo conferido a la agente aduanal, la clasificación aduanera. De hecho, parte del ejercicio de su actividad tiene que ver con los ejercicios de clasificación arancelaria. Entonces, este video dura alrededor de 16 minutos. La verdad, recomiendo mucho que lo vean. La explicación que da la consultora es muy buena. Creo que dentro del contenido general que hay en Internet, sobre todo en YouTube, este tipo de consultores es muy atinado en los comentarios que hace. Normalmente están actualizados, inclusive tienen temas que son muy pertinentes al área de comercio internacional. Entonces yo me sumaría a que hagan la revisión muy concienzuda de este video. Y seguimos con un segundo video. Este video dura 4 minutos. Este video es muy sencillo.
habla sobre los regímenes. Hay que verlo, sí, pero realmente la información valiosa sobre los regímenes está en el documento que está anexo que vimos hace un momento. Ese sí, insisto, hay que verlo y hay que leerlo y hay que releerlo las veces que sea necesario para entenderlo. En caso de que hubiera dudas, porque hay algunos tecnicismos ahí importantes, por favor, están los canales de comunicación abiertos, está el correo electrónico que tengo yo o directamente en Teams. Recuerden que mi correo electrónico es abram.rocha@anahuac.mx. Sin 80 porque recién supe que mandaron correos al 80. No tengo acceso a ese correo, muchachos. Hay que tener cuidado. En la presentación del profesor me parece que viene incrustado el correo. Bueno, me parece, ahí viene el correo que es correcto. Y bueno, otra vez, evaluación formativa de los términos que van a revisar. Evidentemente, mi recomendación es que primero se lean los documentos y ya después a la postre hagamos la evaluación. He revisado las evaluaciones semana con semana, esta será la tercera. Me parece que vamos bien. Alrededor del promedio del grupo, estamos en un promedio del 84-85% de aprobación. Entonces, vamos bien con las temáticas, con las evaluaciones. Insisto, no tienen peso, la evaluación es para ustedes. Yo ahora que la estoy revisando, me percaté que hay algunas deficiencias muy pequeñas en algunas preguntas, pero son las menos. Entonces tampoco es algo de lo cual alarmas. Pues acá vienen las instrucciones y aquí abajo viene la aplicación de la prueba de esta semana. Y bueno, como recursos complementarios, pues, tenemos recursos básicos, que otra vez tenemos par de videos de documentos sobre qué es una agente aduanal. Hago ahí un paréntesis para la gente de finanzas. La ley nos pide, la ley aduanera aquí en el país y además las instancias gubernamentales, que todas las operaciones de comercio internacional se amparen a la vista de un agente aduanal, que es un agente aduanal, es un especialista en el área de comercio internacional que a través de una patente otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene las facultades de operar de manera solidaria para los importadores y exportadores. Entonces, estamos obligados a utilizar agente aduanal. Si ustedes revisan bien la ley, no. ¿No? Sí lo recomienda, ¿no? Y el 90% de las operaciones, me animo a decir eso, están en el amparo de un agente aduanal. El otro tanto tiene algún apoderado aduanal, ¿no? O tiene una figura similar que lo permite también la Secretaría, solo hay que hacer la declaratoria entre las autoridades pertinentes. Pero para nosotros, para el ejercicio que estamos haciendo, para nosotros nos interesa mucho que conozcamos a la agente aduanal, que lo contratemos. Hay un documento que menciona precisamente la cartera de información que se está advirtiendo en esta semana sobre el encargo conferido, ¿no? El encargo conferido no es otra cosa que es un documento que nosotros emitimos y que le informamos a la autoridad quién es el agente aduanal con el que vamos a trabajar nuestras operaciones. Es un documento legalmente constituido. Si ustedes entran al apartado de la Secretaría, el documento o el formato o machote de manera muy coloquial ya existe, entonces solo hay que hacer el llenado con los datos de la agente aduanal y con el número de patente y nosotros declaramos que va a ser el responsable de nuestras operaciones. Profesor, yo estoy interesado, ¿dónde encuentro los agentes aduanales? Bueno, está la Confederación de Agentes Aduanales, CARE, con triple E, y ahí normalmente es una página donde se encuentra una base de datos de todos los agentes aduanales que están en el país. Hay agentes aduanales, también hay que decirlo, que están especializados a ciertos programas o a ciertos tipos de mercancía. Normalmente la base de datos nos refiere qué especialidad tiene sobre productos o mercancías que importa de manera más común el agente aduanal, pero en general o en teoría la mayoría de los agentes aduanales pues deberían tener la capacidad de importar o exportar cualquier mercancía, ¿vale? Entonces es importante nada más hablar sobre la figura y bueno, acá tenemos documentos para el nivel intermedio y otro documento y la gente que esté más avanzada los puede revisar. El último que otra vez nos encontramos del dato de la consultora que les menciono, de NSC, y aquí nos habla sobre el valor de las mercancías, que para la autoridad la declaratoria, el valor de las mercancías es fundamental porque a través del valor de mercancías es como se hace el cálculo
de los impuestos al comercio internacional o de los aranceles, como gusten llamarlo. Entonces, hay un mecanismo técnico de cómo se tiene que hacer esta declaración, que esta declaración además está acompañado en el documento de importación-exportación, que llamamos nosotros pedimento, y que dentro de ese documento pues, están los actos formales de cómo se desglosan los valores del derecho de trámite aduanero, de la importación general o el IGIE, ¿no? Del arancel que le corresponda, y además IVA o ICR, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de los productos, se aplican estos aranceles para lo mismo, ¿vale? Bueno, eso partiendo un poquito de la idea de lo que toca en la parte teórica, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos primero un foro, ¿no? Sobre las fuentes de suministro. Aquí lo que estamos nosotros buscando detallar con ustedes es que nos cuestionemos algunas preguntas que están aquí incrustadas en el foro, que es si lo primordial, y esto hay que ponerlo en consideración, si los costos realmente es lo único que infiere o interfiere en la selección de proveeduría, ¿no? Y ahorita hablamos hace un momento sobre el conflicto bélico que hay en Medio Oriente y que las implicaciones más allá del costo de mercancías, pues va a tener inclusive que se cierre a la navegación el estrecho, el cual administra el propio Irán, ¿no? Que les decía yo que por ahí pasa el 20% del gas licuado del mundo, o que se cierre parte de la navegación aérea en esa zona, entonces a lo mejor tenemos que volar alguna mercancía y eso nos va a generar demoras. Bueno, hay un montón de circunstancias inherentes a los temas de costos. En la vida real, en la vida real, de repente la parte de costos es muy potente, ¿no? Para poder seleccionar un proveedor, pero no es la única, muchachos. Tenemos que revisar cosas que tienen que ver con la calidad de los insumos, ¿no? El tema de crédito, financiamiento que nos pueden dar los proveedores, solo por mencionar algunos. No me voy a tener mucho ahí porque hay mucha tela de dónde cortar para el sistema de proveeduría. Les pido que revisen las preguntas y que las vayan contestando en función de las particularidades que ustedes crean, sobre todo partiendo de las mercancías con las que están trabajando su ejercicio. Y luego, para la actividad de esta semana, seguimos trabajando en equipos. Aquí lo que vamos a revisar es, hay que determinar la fracción arancelaria de un producto para el producto que ustedes van a importar. Hago un paréntesis importante. Yo sé, lo tengo suficientemente claro que ustedes no son expertos clasificadores arancelarios. Inclusive hay una disciplina, ¿no? De la mercadería que se encarga del estudio y del desarrollo del perfil para personas que puedan hacer clasificaciones de mercancías. Entendiendo que no estamos nosotros en ese piso y que no estamos exigiendo llegar hasta allá, la intención es que nos hagamos o nos ayudemos de ciertas herramientas que te voy a mostrar más o menos cómo pudiera quedar el ejercicio, y partiendo de ello, pues que podamos hacer la clasificación lo más pertinente posible. En una operación real, recordemos la figura del agente aduanal, sí vamos a ocupar que el agente aduanal sea quien haga la clasificación. Y se supone que parte del pago de sus servicios, además de que es solidario en la operación, corresponsable solidario, como dice la ley, lo importante es que el agente aduanal, en base a su expertise, ¿sí? Puede hacer la clasificación correcta. ¿Por qué lo digo? Porque una clasificación incorrecta, pues puede ser sujeta de que la autoridad nos pueda cuestionar sobre por qué estamos clasificando un producto cuando tal vez le competía hacer otra clasificación, o en su defecto que nos pudieran querer abrir un procedimiento administrativo, ¿no? Y estos procedimientos administrativos, además de que son engorrosos, ¿no? Hay que decirlo, también pues tienen un impacto importante en la estructura de costos, porque ya si el procedimiento se convierte en un PAM, en un PACO, pues ya hay que pagar alguna sanción, alguna multa, y además de ello, que son multas en ocasiones, dependerá pues del valor de mercancías y de qué tan rápido actuemos para hacer el pago, a veces se vuelven impagables, ¿no? Y en caso de pagarlas, pues la autoridad nos va a abrir un semáforo rojo y nos va a estar fiscalizando de manera muy cercana. Entonces hay que tener mucho cuidado en la clasificación de mercancías. Este, esta fracción arancelaria, aquí lo menciona, esta fracción arancelaria
nos va a decir cuáles impuestos o a qué impuestos al comercio internacional estamos sujetos. Es decir, a través de la fracción no solo describimos la naturaleza de las mercancías, sino que la fracción, que es un conjunto de números, ¿no?, que nacen del sistema armonizado a nivel internacional por la Organización Mundial de Comercio como una especie de lenguaje internacional para intercambio de mercancías, además de tener esa codificación, nos dicta cuáles son los impuestos al comercio internacional que tenemos que pagar. Entonces, es otra de las facultades importantes que tiene la fracción arancelaria, además que tiene objetivos estadísticos para la balanza comercial, saber cuántos productos con esa fracción se importan, cuántos productos se exportan, qué otras restricciones o regulaciones arancelarias o no arancelarias le compete a la fracción de ese producto. Bueno, es un mecanismo importante ahí de clasificación y control que tiene la Secretaría. Bueno, además de ello, hay que determinar el impuesto, ¿no? ¿Y qué aranceles se aplican para nuestro producto? Ahorita, insisto, revisamos esta parte. ¿Qué requisitos específicos de ese producto en función de sus restricciones no arancelarias que la misma fracción nos tendrá que decir? ¿Vale? Y hay que enlistar qué requisitos hay que cumplir, trámites. Sobre todo me interesa que me hagan una lista de los documentos. Si alguien quiere ahí poner un plus y agregar imágenes de los documentos, estaría excelente. Si no, con que los mencionen y los describan brevemente es suficiente. Y finalmente, realizó un diagrama de flujo donde se refleja el proceso que va a seguir paso a paso la documentación para poder importar ese bien o ese producto. Lo primero que hay que abrir entonces en el diagrama de flujo, darse de alta en la Secretaría de Economía como una empresa legalmente constituida. Ese tendría que ser el primer paso, muchachos. Vale, pero bueno, hay que revisar la documentación. Ahora bien, en la parte teórica, eh, si me permiten, vamos a tener las obligaciones de las que yo les mencionaba. Todo esto, este diagrama de flujo nace de los documentos que están adjuntos en la literatura para esta semana. Aquí tenemos requisitos iniciales. Solo lo voy a escribir de manera muy breve, ¿no? Estar activo de manera fiscal como contribuyente, puede ser una persona física con actividad empresarial, puede ser una razón social, ¿no?, que también tenga actividades evidentemente empresariales. Hay que llevar un control de inventarios porque a la autoridad le va a interesar normalmente estar monitoreando en tiempo real, ¿no?, que los activos que entran a su inventario y en el momento que se facturen, evidentemente estas facturas están controladas a través del sistema digital de facturación en línea del SAT. Entonces, está muy, muy controlado todo ahí, por eso es importante que nosotros tengamos bien claro cuál es el grado de visión y fiscalización que tiene la autoridad sobre nuestras operaciones de comercio internacional. Una cartera de operadores logísticos. Hay carteras ya validadas por ciertos organismos donde nosotros podemos ver pues quiénes están acreditadas para la transportación de mercancías, para el almacenamiento de mercancías. Hablamos hace un momento de la agente aduanal. Aquí, como les menciono, ahí está la Confederación de Agentes Aduanales, la CARET. Ahí podemos encontrar una base de datos nutrida sobre la lista de los agentes aduanales agregados a esta confederación. Y luego, evidentemente, pues tenemos asesoría externa, ¿no?, en general para nuestras operaciones. Y bueno, aquí menciona parte de la documentación que puede ser obligatoria para hacer uso, ¿no?, de darnos de alta en la Secretaría. Evidentemente, acta constitutiva, identidad responsable, un poder notarial, ¿no?, para ejecutar si la empresa está, la subsidiaria está en otro lugar, poder quiénes son las personas que van a estar a cargo, quiénes van a ser las personas que van a tener poder para los actos y formalidades administrativas y comerciales por parte del negocio. Eso también hay que tenerlo claro, nuestra constancia de situación fiscal, etcétera, etcétera. No los voy a revisar todos, insisto, todos estos vienen de la literatura. No hay nada que no esté aquí que esté allá en la literatura, solo estoy tocando de manera superficial. Aquí hablamos de la clasificación de mercancías, que nace de la TIGE, que es la Tarifa General de Importación y Exportación, que esta tarifa asigna una fracción arancelaria, que es un código de 8 números hasta fracción, y ya son 10 dígitos en la última actualización, que es el famoso NICO, ¿no? Te vamos a platicar la diferencia entre la fracción y el NICO. Y evidentemente, pues a través de este documento podemos conocer los aranceles, perdón, están sujetos a pago.
y el cumplimiento de medidas arancelarias y no arancelarias. Como les mencioné, hay que hacer el contrato de un agente aduanal. Hay algunas formalidades, una figura indispensable, es un representante del importador o del exportador, también hay que decirlo. Hay una responsabilidad solidaria. Si el agente aduanal se equivoca en una operación por un tema de inconsistencia o se le fue un dato ahí en la declaración del pedimento, además, ustedes como son dueños de la mercancía como importadores, el agente aduanal, ustedes lo están contratando dentro de una figura de responsable solidario, es decir, el agente aduanal tendría que ayudar a subsanar las observaciones de la autoridad, siempre y cuando parte de la información que ustedes hayan vertido, el agente aduanal por alguna razón humana se haya equivocado o haya omitido, y bueno, él tendrá que ver cómo remediar parte de ese problema, ¿no? Hay un padrón de importadores. Ahí me adelanto con decirles que en el padrón sí o sí, muchachos, hay que estar dados de alta para operaciones de importación. Sí o sí, hay que estar dados de alta en el padrón. Denme un segundo que se me cerró el documento con el que estamos trabajando. Ok, estamos acá. Ok, estamos acá con el tema de los padrones de comercio internacional. Bueno, parte de las obligaciones, hablamos del padrón. Ahora, sí o sí, insisto, en la importación tenemos que estar dados de alta en el padrón. Ahí no hay forma de no estar en él, sino parte de los requisitos cuando ustedes lean el documento los documentos enlistados o de los pasos dados de alta en el padrón. Para importadores, pero en el de exportadores no es obligatorio, ¿sale? El encargo conferido, que es el documento que nosotros vamos a entregar y que mencionaba para la contratación del agente aduanal y que le vamos a rendir a la autoridad para que sepa quién es nuestro agente aduanal, ¿no? Y bueno, los padrones sectoriales son programas especiales que tiene la Secretaría de Economía para poder operar de manera un poco más ágil, ¿no? Algunos temas podemos nosotros importar mercancías sin pagar los aranceles de manera momentánea, ¿no? Tenemos nosotros un control fiscal mayúsculo, tenemos tiempos de gracia para el manejo de nuestros inventarios. Aquí no es el objeto de la clase, por lo menos en esta semana hablar de los padrones sectoriales, que estos padrones sectoriales pues son rubros, ¿no? De ciertos productos importantes en el mercado que nos van a ayudar de repente a conglomerarnos y tomar decisiones dentro de estos padrones, que tienen ciertas facilidades ante la Secretaría también. Dependerá si nuestro producto no está dentro de estos padrones. Si está dentro de estos padrones y nos pide la autoridad darnos de alta, pues va a ser un requisito obligatorio estar dados de alta dentro de los padrones, la carta encomienda. Algo importante, la manifestación de valor de las mercancías, muchachos. Aquí lo que vamos a revisar nosotros es algo que tiene que ver con la emisión de la factura y evidentemente que vamos a cargar nosotros datos a través de una ventanilla única que se llama BUSEM y que a través de la ventanilla única para operaciones de comercio exterior, le vamos a ir avisando a la autoridad de manera adelantada y detallada qué operación de importación vamos a tener. Dentro de esta ventanilla, nosotros vamos a declarar a través de la factura el famoso cobre, ¿no? En este caso, el comprobante de valor electrónico de mercancías. ¿Cuánto vale la mercancía? Importantísimo el dato de el valor de mercancías para que la autoridad se pueda ir percatando de qué aranceles son sujetos a su operación y de cuánto impuesto van a tener que pagar en ella, ¿no? Y aquí lo vuelvo a mencionar y evidentemente aquí está el apartado legal de ello. Insisto, bueno, aquí mencionamos de manera al COVID, solo por hacer énfasis. Me voy a tener hasta ahí, que la idea no es explicar todo el diagrama, insisto, el diagrama o la información general está en los documentos. Si hubiese dudas, con muchísimo gusto las resolvemos, para eso estoy yo. Y el segundo documento hablamos sobre los regímenes. Los regímenes, dichos de manera muy coloquial, nos van a dar el status quo de la mercancía, tanto en territorio nacional como fuera del país. ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente ubica las operaciones comerciales del área de negocios internacional como operaciones de importación o exportación. Es decir, importar es una compra internacional, exportar es una venta internacional, ¿no?
Pero, ojo, pero no son las únicas operaciones comerciales internacionales que al amparo de la autoridad podemos hacer, ¿no? Y aquí tenemos algunos tipos de regímenes, son importantísimos. Definitivos, es decir, es toda aquella mercancía que sale del país, o que entra, perdón, y que se va a quedar de manera permanente fuera del país, en el caso de una exportación, o que va a estar en el país de manera definitiva, ¿no? Como una importación, pero no es la única forma de importar o exportar. También tenemos importaciones temporales o exportaciones temporales. Para las exportaciones temporales, pongo un ejemplo. De repente hay empresas maquiladoras que tienen líneas de producción con máquinas especializadas para inyección de plástico, ¿no? La mayoría, las grandes inyectoras son alemanas, muchachos, ¿no? Los alemanes tienen un grado muy tecnificado para inyección de plástico. Y resulta que mi máquina se dañó y que las garantías y todos los temas competentes a ello me exigen que la reparación sea en Alemania, ¿no? Evidentemente, esa máquina la voy a exportar de manera temporal a Alemania para que sea reparada, ¿no? Para que tenga una modificación, una alteración inclusive, y que después esa máquina retorne al país, ¿no? En los lapsos que la autoridad nos permite. Entonces, ese es otro de los mecanismos, los temporales, ¿no? Cuando tenemos mercancías que entran y que tienen que regresar al país, ¿no? En el caso del ejemplo de la máquina que les pongo, o a lo mejor yo me dedico a traer o exportar galerías de arte. A lo mejor quiero mandar una galería de arte a Francia, entonces voy a mandar parte de la exhibición que tiene Frida Kahlo, ¿no? Que somos acá, los que están acá en la Casa Azul, allá en Coyoacán, y mandamos parte de su obra ya. Va a estar 6 meses y luego la vamos a regresar en el mismo estado en el que se fue. Estamos. Eso habrá que ver qué mecanismos de exportación temporal le corresponden, porque inclusive podríamos hacer modificaciones. No estoy sugiriendo que hagamos modificaciones a la obra, ¿no? Solo es un ejemplo. Y luego uno famosísimo que de repente la gente no cacha, el depósito fiscal. El depósito fiscal es quien ahora, ahorita que hablamos de e-commerce, que ha proliferado el e-commerce, es uno de los mecanismos más utilizados por las empresas de e-commerce a nivel internacional. Llámese Amazon, llámese Mercado Libre, por ejemplo. ¿Qué es el depósito fiscal? Son depósitos o almacenes generales de depósito, se llaman, donde la autoridad te va a permitir poner tus mercancías durante un tiempo. Si estamos. Puede ser para varias cosas. De repente en tu operación tienes un problema con una regulación no arancelaria, no cumples con un certificado, ¿no? Un certificado nacional de una norma, ¿no? De etiquetado o de qué sé yo, ¿no? Un control que tenga que ver con un laboratorio acreditado. Entonces, para no regresar tu mercancía, que esa mercancía no puede estar ahí en la aduana haciendo cola o esperando, lo vas a mandar a un almacén, ¿no? En lo que subsanas este problema con la autoridad. Oye, que van a pasar más de los días de gracia, hay unos días de gracia, hay que revisar el documento, y lo menciona. Ah, bueno, pasando los días de gracia, yo tengo que hacer un pago, una aportación que me va a decir el director del almacén de cuánto dinero tengo que pagar para que mi mercancía pueda pernotar ahí. ¿Me explico? E inclusive, ahorita vamos a ver más adelante, hay una modificación de los almacenes donde nos permiten exhibir la mercancía. Es decir, si quisiéramos nosotros tratar de hacer operaciones comerciales con la mercancía en el almacén, se nos permite. Otra facultad que tienen los almacenes es que de los lotes que llegan yo puedo ir sacando mercancía de manera cuantificable, una por una, ¿no? En lotes. Y solo voy pagando los impuestos de estas mercancías que yo voy a incorporar al país o al territorio nacional. Esto, evidentemente, para la estructura de costos de las empresas es muy sano, ¿no? Nos genera flujos de efectivo importantes para no importar todo de un golpe y tener que pagar las razones de impuestos, extracciones, que nos diga la oferta arancelaria, todos los aranceles de un solo golpe. Entonces, nos permite eso. Elaboración o transformación o reparación de recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Similar al otro. Son depósitos generales de almacén, pero esto los administra un privado a través, evidentemente, de eh, el permiso de la secretaría. Sí estamos. Y normalmente se extienden los permisos por 10 20 años aprox. Que revisar eso también. Entonces, estos almacenes son muy similares a los de los depósitos fiscales
Y la diferencia es que inclusive en estos me dejan modificar, reparar, exhibir y vender mercancía. Pongo un ejemplo de un recinto fiscalizado estratégico. Si ubican del estado de San Luis Potosí, está la planta de BMW, la automotriz. Bueno, parte de su inventario, parte de su estructura funciona como un recinto fiscalizado estratégico. Es decir, traen mercancías, insumos de Alemania, los incorporan al almacén, no pagan la importación de esos insumos hasta que el insumo está incorporado dentro del vehículo como un producto final, hasta entonces se hacen los pagos, ¿no? Y evidentemente esa mercancía se puede trabajar, retrabajar, se le pueden adicionar otros componentes, que es una de las ventajas que tienen los recintos fiscalizados. Y en este caso me brinqué sin querer el tránsito de mercancías, que vamos a tener dos casos, el interno y el internacional. En el caso del interno, pues es cuando llega una mercancía, voy a poner un ejemplo, llega la mercancía a la aduana de Veracruz porque la traemos de Europa, resulta que el despacho no lo vamos a hacer en Veracruz, lo vamos a hacer en la aduana de la Ciudad de México porque nos conviene a niveles logísticos. Entonces, esa mercancía que está llegando a la aduana de Veracruz, tiene que cruzar, no la voy a despachar, ¿sale? Se le van a poner unos sellos fiscales y el tractocamión se va a mover de la aduana de Veracruz a territorio nacional, ¿no? Y va a llegar a la aduana de México, la aduana internacional de México, y ahí se va a despachar. En ese trayecto carretero, la mercancía tiene que tener un régimen. ¿Cuál es el estado real de esa mercancía? Porque no está siendo importada. ¿Me explico? En ese momento, la mercancía está en tránsito, pero no es importada. Entonces, para no caer en temas de contrabando, la autoridad nos exige que esa mercancía en esos movimientos de tránsito se incorpore un régimen, ¿no? Si en caso que veamos un retén, una revisión por parte de la autoridad, tenemos que tener un pedimento que nos hable de un tránsito interno de mercancías, ¿vale? En el tránsito internacional es un modo inverso, no lo voy a explicar, no porque no quiera, porque viene explicado ahí en el documento, me interesa que lo lean. Si alguien tiene dudas, con mucho gusto explico cuál es la diferencia entre un tránsito interno y un tránsito internacional. Y bueno, acá adelante se van a encontrar ustedes ciertos detalles de qué es el depósito, cuándo puedo acceder al depósito, cuánto tiempo tengo en el depósito. Para cada uno de los regímenes aduaneros hay temporalidades y hay especificidades sobre las mercancías que son competentes, ¿no? Inclusive hay mercancías, como un ejemplo, de importaciones temporales, en el caso de trenes, contenedores especiales, cuánto tiempo puede tener un contenedor, etcétera, etcétera. Toda esa información está detallada en el documento. Es importante que la revisen para que no nos quedemos con nuestra operación únicamente es importar o exportar mercancía. Inclusive, si la naturaleza de nuestro producto para el proyecto e-commerce ocupa un depósito fiscal, pues habría que argumentar. Me interesa el depósito fiscal en función de estas características, ¿vale? Hasta ahí voy a dejar la parte teórica. Insisto, si hay dudas, con todo gusto las resuelvo. No explico más a detalle porque, insisto, la información está, estoy tratando de ser un poco general la información. También parten un poco de que tenemos compañeros y compañeras que están en el mind, ¿no? Tampoco los quiero llenar de cosas que no tengan que ver así a grosso modo con la carrera, sino que entendamos el contexto de las operaciones de las mercancías. Y bueno, ahora veamos qué hay que hacer en la tarea. Yo les decía hace un momento, no me interesa el facto que sean clasificadores, porque insisto, hay una carrera particular para la clasificación de mercaderías y basado en ello, pues son personas súper especializadas con muchísimo conocimiento no solo de la TIGIE, sino de la construcción y de la complexión físico-química de las mercancías, porque no es lo mismo importar una madera, una mesa de madera, ¿no? De alguna madera exótica, a importar una mesa que venga con un comprimido MDF. Eso cambia de vista mucho la configuración no solo de la estructura química o física del producto, sino también qué aranceles se le aplicarán. Aunque se parezcan las mesas, tengan las mismas dimensiones, sean para lo mismo, el hecho de que los materiales sean distintos o la naturaleza de ellos pues los va a llevar a otros rubros. Ahora, insisto, sé que no somos expertos clasificadores, muchachos. ¿Qué es mi recomendación? Insisto, yo no estoy peleado con la tecnología. Quien ha tomado clases conmigo sabe que yo uso mucha IA. Lo que podemos nosotros hacer, y aquí lo puse yo, es preguntarle a la IA. Hay que tener cuidado nada más con cómo hacemos la pregunta. Aquí si notan, ojo, yo le digo, ¿cuál es la clasificación arancelaria para un colchón de caucho? ¿Sí estamos?
Porque digo que hay que tener cuidado, hay que ser lo más específico, lo más detallado en la pregunta, porque colchones hay de todos tipos, ¿vale? Y dependerá del material y los usos del colchón, pues nos va a cambiar la clasificación. Entonces aquí yo digo, ¿cuál es la clasificación arancelaria para un colchón de caucho o plástico celular? Es decir, con celulosa de plástico, recubiertos o no en México. Acuérdense, estamos importando. Entonces la mercancía va a llegar acá a México. Ocupamos la clasificación arancelaria para nuestro país. Y aquí me hace la propuesta de que esos colchones de caucho traen la fracción 9402, 940421. Estamos. Y dentro de esta, dice, y si no encaja esa categoría específica, te puedes ir al 94022199. 99 significa todos los demás, todos los colchones que no encontramos definiciones más allá de la que acabamos de poner y que de plano la autoridad no los tiene, le vamos a agregar el 99 a todos los demás. Entonces, esa es la sugerencia que me hace la inteligencia. Inclusive, digo, no lo recomiendo, pero aquí lo dice, nos dice que los aranceles son aplicables, ¿no? Y aquí me dice más o menos cómo está constituida, nos dice que hay una arancel preferencial, hay que revisarlo precisamente ahorita con los temas que hay con Estados Unidos, y bueno, aquí nos dice dónde toma la información. ¿Cuál es mi recomendación? Aquí hay una página, si ustedes notan, dice ventanilla única eh, del gobierno por parte de la Secretaría, donde si yo le doy clic aquí y le pongo la palabra colchón, me aparece la clasificación sugerida, una colchoneta. ¿Qué me interesa? Acá ya me aparece, si notan, el número completo, ¿no? Aquí sí está la fracción completa. Son 2, 4, 6, 8 y con un identificador al final. Aquí me viene la descripción completa del producto, muchachos. Me viene el capítulo, que es el capítulo 94, que habla sobre muebles inmobiliarios. Me viene la partida 94, que son artículos de cama, cojines, perfumes, almohadas, colchones de caucho, celular, etcétera. Y hasta el final, el dato de las colchonetas. Si notan, esto es importante, nos dice cuál es el arancel a pagar. Tiene un arancel del 15% y además del arancel le aplica IVA del 16%. Estamos. En franja fronteriza parece que no hay impuesto para ese producto. Y además, aquí tenemos informaciones en caso de que hubiera cupos para importar y nos viene información sobre el producto a nivel local, ¿no? Nos viene aquí también cuáles son las importaciones que ha tenido en cantidades generales, qué países están exentos o no exentos a ese tipo de productos basado en la fracción arancelaria. Si ustedes le dan clic aquí, les va a desglosar el apartado o el tratado internacional con el país. Hay que revisar, ¿no? Si está sujeto a programas sectoriales, aquí en algunos apartados, eso, todo ello hay que revisar y eso es lo que vamos a tratar de argumentar. Adicional a ello, esta misma clasificación, la 940421, la podemos revisar en este formato que tiene INEGI. Que INEGI tiene la tarifa completa, que es, yo creo, el mecanismo más oportuno y el más correcto para hacer la clasificación. Si nos vamos al 91, acá ya lo tengo yo desglosado. Le vamos dando clic y nos va haciendo la apertura de los documentos hasta llegar a la fracción 94042102, ¿no? Que son colchones de caucho, de plástico celular recubiertos con nada más para rectificar que la clasificación que está acá sea la correcta. Esa es alguna de las recomendaciones que yo les puedo dar de dónde buscarlo. Insisto, podemos partir de pedirle a la inteligencia artificial que nos haga la sugerencia de la clasificación y solo rectificar a través de estos mecanismos que sea la clasificación correcta, porque las inteligencias normalmente se equivocan o de repente tienen alucinaciones, como les llaman los expertos que estudian la inteligencia. Entonces hay que ser moderados pues con las consultas en la inteligencia. Evidentemente esta información se vierte en el formato que hemos trabajando y se manda pues todo ello, además del diagrama que se está solicitando del proceso de los flujos para hacer la importación de mercancía. ¿Vale? Espero que haya sido claro. Normalmente sí son clases alrededor de una hora los videos. Sé que son un poco largos, muchachos, pero trato de tocar las fibras más importantes de la semana con la intención de que ustedes no tengan dudas.
Si les parece bien, voy a dejar la grabación hasta aquí. Les agradezco muchísimo y estoy a la orden. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.